Hola, gracias por ver nuestro programa educativo relacionado con el carcinoma hepatocelular, el cual también se le conoce como cáncer del hígado. California Pacific Medical Center cuenta con un equipo de médicos y especialistas que han dedicado su carrera al conocimiento y especialización para el programa exclusivo de cuidados de cáncer del hígado, logrando resultados favorables para los pacientes. Nuestro equipo médico multidisciplinario ha atendido a miles de pacientes con cáncer del hígado y también a sus cuidadores. Desde el momento del diagnóstico hasta el momento en que el paciente inicia su tratamiento, lo atenderán hepatólogos, cirujanos, radiólogos intervencionistas, oncólogos en radioterapia, así como otros profesionales de la salud que se especializan en el amplio campo de los cuidados para el cáncer del hígado. En este video hablaremos acerca del diagnóstico del cáncer del hígado, cómo clasificar cada etapa cancerígena y los distintos tipos de tratamientos disponibles para tratar cada tipo de cáncer. Veremos una variedad de videos que le darán conocimiento más a fondo de cada uno de los tratamientos. El cáncer del hígado proviene de las células cancerígenas existentes en el hígado. El carcinoma hepatocelular es el cáncer más común del hígado y se desarrolla cuando hay un hígado enfermo, ya sea por una infección viral hepática, como es el virus de la hepatitis B o C, o por tejido cicatricial que se le conoce como cirrosis, la cual es una enfermedad que no permite el buen funcionamiento del hígado, debido a que el tejido no se regenera después de haberse dañado. Los pacientes con cirrosis se consideran como un grupo de pacientes de alto riesgo. Las principales causas de la cirrosis en Estados Unidos son por el consumo de alcohol, el hígado graso y el virus de la hepatitis C. Los pacientes con hepatitis B también se consideran un grupo de alto riesgo y propenso a tener cáncer del hígado. Sin embargo, lo que es un tanto peculiar con la hepatitis B es que el cáncer puede desarrollarse en pacientes con o sin cirrosis. En estos grupos de pacientes de alto riesgo, con frecuencia, los doctores aconsejan hacer revisiones de prevención de cáncer del hígado cada 6 meses, consistiendo en un estudio de ultrasonido y un examen de sangre llamado alfa-fetoproteína o AFP. Si se encontrase cualquier anormalidad en alguno de estos estudios, recomendaríamos hacerse exámenes de diagnóstico más detallados, como una resonancia magnética del área abdominal o una tomografía computarizada multicorte. Con el examen de sangre o alfa-fetoproteína se puede detectar cualquier evidencia de algún tumor. Sin embargo, una tercera parte de los pacientes con cáncer del hígado tienen un examen que muestra un nivel normal de AFP. Muchos pacientes con cáncer del hígado no tienen síntomas, pero si algún paciente comienza a tener síntomas, los más comunes son un dolor del lado derecho del abdomen, cansancio o una baja de peso. Algunas veces, la función del hígado empeora como señal de cáncer del hígado. El cáncer del hígado se diagnostica mediante estudios de radiología avanzada, tales como una resonancia magnética o una tomografía abdominal computarizada multicorte. Puesto que puede ser difícil detectar el cáncer del hígado, es de gran importancia que estos estudios sean revisados por un radiólogo especializado. La mayor parte del cáncer se presenta en una apariencia específica en los estudios radiológicos que distinguen las diferencias en el suministro sanguíneo al cáncer del hígado comparándolo con un hígado normal. Por consiguiente, el análisis del tejido de una biopsia no siempre se requiere, pero puede ser de mucha ayuda cuando la apariencia radiográfica o el historial clínico no es claro. Una vez que se ha hecho un diagnóstico, los pacientes tienen que hacerse una tomografía de tórax y periódicamente otros estudios como una tomografía de la densidad ósea o una tomografía computarizada PET para asegurarnos de que el cáncer no se ha esparcido fuera del área del hígado, a los pulmones, los huesos o los nódulos linfáticos. Un factor importante que determina el tipo de tratamiento que el paciente recibirá dependerá de la cantidad de cáncer que tenga en el hígado y de que nos aseguremos de que no se haya esparcido fuera del hígado. Una vez que a la persona se le ha diagnosticado con cáncer del hígado, los doctores tratarán de verificar que el cáncer no se haya esparcido fuera del hígado. Esta etapa se le conoce como valoración
o staging en inglés. La valoración nos indicará qué tanto cáncer tiene el cuerpo y también identificará la gravedad del cáncer y la mejor manera de tratarlo. El sistema de valoración más común se le conoce como Sistema de Valoración de la Clínica Barcelona para Enfermedad del Hígado, o Barcelona Clinic Liver Cancer Staging System en inglés. Este sistema identifica el número y tamaño del cáncer del hígado y también proporciona una evaluación del nivel de funcionamiento del hígado del paciente, lo cual ayuda a determinar si el paciente es un candidato para el trasplante de hígado. Hay varios tratamientos para el cáncer del hígado. En California Pacific Medical Center, cuando a un paciente se le diagnostica con cáncer del hígado, el equipo multidisciplinario organiza una reunión, la cual se le conoce como Comité de Evaluación Tumoral, en la que las diapositivas del paciente obtenidas por el radiólogo se presentan ante dicho comité de médicos expertos. Se analizará cuál será el mejor tratamiento para el paciente, dependiendo del número y tamaño de los tumores cancerígenos en el hígado, el funcionamiento del hígado y la condición médica del paciente. Posteriormente, se le informará al paciente que tendrá una serie de consultas para conversar sobre las recomendaciones de tratamiento. Hay múltiples opciones de tratamientos para el cáncer del hígado, incluyendo procedimientos quirúrgicos, tales como la extirpación del hígado, trasplante del hígado o ablación. Radiología intervencional, la cual aplica tratamientos directamente al hígado, tal como es la ablación, quimioembolización o radioembolización. Una terapia de radiación llamada radiación estereostática externa, que es aplicada por oncólogos especializados en radiación. O quimioterapia sistémica, que es aplicada por un oncólogo. En California Pacific Medical Center, el hepatólogo o doctor del hígado se encarga de coordinar a este grupo especializado, asegurándose de que la función de su hígado permanezca en óptimas condiciones mientras se le están dando los tratamientos que usted requiere. Nuestro equipo también incluye servicios de apoyo de enfermeras, coordinadores, trabajadores sociales y nutricionistas, quienes se aseguran de que usted y sus seres queridos sean apoyados durante toda la etapa del cáncer.